Muy buenas, familia de las redes sociales. Soy el padre Julián Lozano y este vídeo se titula Un sacerdote entre testigos de Jehová. Quiero hacer dos aclaraciones previas y luego explicar en qué consiste este vídeo, ¿no? En primer lugar, sobre los testigos de Jehová, quiero comenzar diciendo que en España, no sé en otros países, pero al menos en España, existe una asociación de víctimas de los testigos de Jehová. Por lo tanto, quiero decir que estamos hablando de un tema delicado, que requiere mucha prudencia. He estado mirando en la página web de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, víctimasdetestigosdejehová.org. Y bueno, pues aquí presentan una serie de alertas sobre la relación con esta institución. Lo digo para que en ningún momento pues frivolicemos o seamos superficiales, porque puede ser un tema delicado la relación con esta organización. De hecho, tienen una pestaña en la página web en el que hablan de cuáles son las creencias conflictivas, como por ejemplo algo que hemos escuchado muchas veces sobre la prohibición de recibir transfusiones de sangre, entre otras cosas, también el reglamento que manejan. Hay una guía para salir de los testigos de Jehová. Esto lo han escrito personas que han estado dentro y bueno, es un número significativo de personas. Hay otros testimonios en YouTube de personas que han pertenecido a esta organización. Es un tema delicado. Si quieren, pueden consultar también al experto en sectas que se llama Luis Santamaría, que ha escrito. Hace pues, unos meses volvía a salir una entrevista suya con este titular. Los testigos de Jehová siguen siendo una secta, mantienen una praxis sectaria clara. Esto como primer elemento introductorio, ¿vale? Para contextualizar. Segundo elemento, estoy convencido, dicho esto, de que buena parte de los miembros que están en esta organización tienen buena voluntad y creo que están ahí por no conocer la verdadera fe cristiana, la verdadera realidad de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Se la han presentado de una manera muy sesgada y muy parcial y muy confusa. Y ahí se han quedado porque han encontrado algunos elementos como puede ser una promesa de salvación y unas personas que acompañan, ¿no? Bueno, dicho esto, este vídeo responde pues, al hecho de que hace unos días unas personas tocaron la puerta de mi casa y me dieron este folleto. Y me invitaron a la conmemoración de la muerte de Jesús, ¿sí? Esto tuvo lugar el pasado 24 de marzo del año 2024. En mi caso, pues asistí aquí en Cienpozuelos, que es la localidad en la que sirvo como sacerdote. Me llamó la atención el nombre de la celebración, la conmemoración de la muerte de Jesús. Yo invité a estas personas que me habían invitado a mí, pues a que pudieran participar ellas a su vez de la celebración del Domingo de Ramos, que es lo que celebrábamos ese día en la Iglesia Católica, pero bueno, no se dio. Y yo pues me presenté esa noche en el Salón del Reino, que es como llaman al lugar en el que se encuentran, y os voy a compartir lo que viví ese día. El Salón del Reino, es como llaman al lugar de encuentro, pues no tiene ninguna imagen, porque ellos, siguiendo unas prescripciones del Antiguo Testamento, entienden que hacerse imágenes, esto daría para una explicación ulterior, ¿no? Porque una cosa es tener una imagen y otra cosa es venerar una imagen, adorar una imagen, idolatrar una imagen, ¿no? Pero bueno, ellos se han quedado con esa prescripción y por tanto en el salón no hay ninguna imagen, ningún rostro de Jesús, ningún crucifijo, nada. Había dos pantallas y una mesa que tenía un par de platos o tres con unos trozos de pan y tres copas con vino, ¿eh? Había un atril y un fondo con cuadrados blancos y las butacas, unas butacas como si fuera de un auditorio. Habría unas 60-80 personas, estaba la sala prácticamente llena, ¿no? La celebración comenzó con un himno, digamos, religioso, cantándole a Jehová, y luego siguió con una charla y concluyó con otro himno.
Durante la charla pude tomar bastantes notas. Los asistentes utilizaban sus dispositivos móviles para mirar las citas que les recomendaba el predicador, y yo pues también saqué el móvil para tomar notas y las tengo aquí y las voy a compartir con vosotros para que sepáis qué es lo que ellos celebran, ¿no? Es la celebración en principio más importante del año porque conmemoran la muerte de Jesús. Ya digo que es llamativo que conmemoren la muerte y no pues todo el conjunto de la acción salvífica de Jesús, que fue pasión, muerte y resurrección. Pero bueno, ellos conmemoran la muerte y es el sacrificio de la vida de Jesús, hace más o menos 2000 años, nos decían, y leían pues el relato de la Pascua, ¿no? Y ellos dicen que Jesús mandó hacer esto una vez al año. Yo en el estudio de teología y de la escritura no recuerdo, no encuentro dónde está el mandamiento de hacer eso una vez al año. En realidad, si uno estudia los escritos del primer siglo de la vida de la Iglesia, por ejemplo, un documento conocido entre los estudiantes que se llama la Didache, la enseñanza de los apóstoles, sabemos que los cristianos se reunían en el día del sol, en el primer día de la semana, en lo que luego pasó a ser el domingo, para celebrar la fracción del pan. O sea que esto de celebrarlo solo una vez al año ya es una incorrección doctrinal, ¿no? La charla que presentaron y que daba un señor, un hombre, pues tenía 4 puntos, ¿no? 4 preguntas. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Las transcribo tal como las dictó y como las escribí. ¿Cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? ¿Quiénes se benefician por el sacrificio de Jesús? ¿Quiénes deben comer el pan y el vino? ¿Y qué más podemos hacer? ¿Vale? Bien. Cómo la muerte de Jesús nos da la oportunidad de vivir para siempre. En este punto el predicador pues explicó básicamente lo que en la Iglesia Católica conocemos como la doctrina del pecado original, el pecado en el origen, Adán y Eva, entró la muerte y por un hombre entró la muerte, y aquí hablan del acto de amor de Jehová. Otro día podríamos hablar sobre la denominación, la nomenclatura, o sea, el término Jehová, que como saben muchos de los que me estáis escuchando, pues es un término que no utilizamos ni en la tradición católica ni en la tradición cristiana de otras denominaciones, ¿no? Esto, bueno, sería interesante hablar de cómo los judíos denominaban a Yahvé, a Dios, al innombrable, y cómo a partir de las consonantes se derivó este nombre, que no es el que se ha utilizado en la mayoría de la tradición cristiana, ¿no? Bien, y en este contexto habla de que Jehová entrega a su Hijo y que su Hijo, Jesús, es la primera creación de Jehová, ¿no? Aquí cualquiera que haya recitado alguna vez el credo niceno-constantinopolitano, pues recuerda la expresión engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Los testigos de Jehová no creen en la coeternalidad del Hijo, no creen en la divinidad del Hijo. El Hijo no es divino como el Padre, no es de la misma sustancia del Padre, ¿verdad? Y por tanto, pues tampoco creen en la Trinidad, ¿no? Que es un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? En el fondo, con estas afirmaciones podríamos decir que en rigor no son cristianos, no dan crédito a las palabras que Jesús nos reveló: el Padre y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre, quien me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Bien, son una versión de una herejía que no considera a Jesús verdadero Dios, un cierto arrianismo, ¿no? Sino que es la primera criatura de Jehová, ¿no? Jesús entregó su vida para restaurar el pecado de Adán. Aquí hay similitudes con la doctrina cristiana, ¿no? Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, ¿no? No solo, pero también. Segunda pregunta: ¿quiénes se benefician por el sacrificio de Jesús? Aquí aparece uno de los temas más delicados de la doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Que es el tema del número limitado de las personas que van al cielo, ¿no? Aún así, ellos sostienen que aunque solo sean 144.000 los que van al cielo, porque esta cifra aparece en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, en el versículo 1, dicen que muchos más
podríamos quedarnos en la tierra, una tierra que sería transformada pues como en un paraíso, y entonces unos cuantos, los que sean, se quedan en la tierra pues mejorada, ¿no? En unas circunstancias paradisíacas, pero solo 144.000, los elegidos, van al cielo. Aquí pues pasan muchas cosas, ¿no? Pasan desde que los testigos de Jehová, al ser literalistas, interpretan literalmente la escritura, pues no hacen justicia al libro del Apocalipsis, que es un libro eminentemente simbólico, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de leerlo y estudiarlo sabemos que tiene una clave de simbolismo muy importante, ¿no? Pero lo cierto es que no solo es una cuestión de mala interpretación, sino simplemente de leer pues el texto completo. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, en el versículo 9, dice el vidente, es decir, San Juan, dice: «Después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, razas, pueblos y lenguas». Es decir, también se da esta referencia, además de la cifra de los 144.000, también se da una referencia de una muchedumbre que no es contable. Si es incontable es porque son más de 144.000, porque a esos les ha contado, ¿no? También es verdad que cuando habla de la cifra de 144.000, en ningún momento dice que estos sean los únicos que pueden llegar al cielo, ¿no? Aquí hay un punto doctrinal fuerte, ¿no? Porque en la enseñanza de los testigos de Jehová, unos cuantos, 144.000, van al cielo. Ya sabemos que a lo largo de estos últimos años, a lo largo de este último siglo y pico, los testigos han predicho el final del mundo, ¿no? Han hecho la predicción del final del mundo, sería en ciertos momentos, que no ha funcionado, como podemos comprobar, ¿verdad? Estamos aquí. Y hablaba mucho de entrar en ese número, ¿no? Ahora, pues digamos que lo que hacen es hablar de que los 144.000 elegidos van al cielo y que otros pues pueden quedarse aquí en la tierra en un buen ambiente paradisíaco, ¿no? Tercera pregunta de la charla: ¿quiénes deben comer el pan y el vino? Bueno, pues el predicador afirmaba que los testigos no comen del pan y el vino, porque el tomad y comed, esto es mi cuerpo, de Jesús en la última cena, se dirigía a los apóstoles y solo a los elegidos como los apóstoles, ¿no? A los que llaman los ungidos, ¿no? Solo los ungidos, que son los que van a ir luego al cielo, pueden comer del pan y del vino, y por tanto la mayoría no comemos. De hecho, los que estábamos allí presentes, no sé si todos, pero la inmensa mayoría no comimos, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Pues hicieron una oración en torno al pan, a la materia del pan, y luego después a las copas de vino, y en un gesto que os debo reconocer que fue muy sorprendente para mí, y que no pude por menos que pensar: «Oh Señor, gracias por haberme introducido y revelado la fe católica», ¿no? Que es poder unirnos a Jesucristo comulgando, ¿no? Ahí no, ahí lo que hacía era que llegaban los ministros, los representantes, nos daban el plato con los trozos de pan, y la intensidad del encuentro con Jesús era pasar el plato con el pan, y pasar la copa de vino, ¿no? Nadie comió y nadie bebió. O sea que lo de tomad y comed no se lo han tomado literalmente en este caso, ¿no? Aquí también hay un hecho llamativo, y es que la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una tradición única propia de ellos, no coincide ni, por supuesto, con la Biblia católica ni con ninguna otra Biblia de otra tradición cristiana, anglicana, luterana, ortodoxa, bueno, ninguna de estas. Las palabras de la consagración no es «esto es mi cuerpo», sino «esto representa mi cuerpo». Al terminar la celebración, comentando con alguna persona, les dije: «Hombre, en griego recuerdo haber estudiado el verbo que aparece en los manuscritos del Nuevo Testamento, y el verbo es «es». El verbo es «esto es mi cuerpo», ¿no? No representa mi cuerpo. ¿Quiénes son los ungidos? Pues nos dijeron que los ungidos se lo revela el Espíritu se lo dice, como aparece en Romanos 8:16, y que la Escritura, la Biblia, se aplica todo a ellos. Ellos lo saben, que son los elegidos.
Y bueno, pues la mayoría de los que estamos allí, por no decir todos, pues no lo éramos y no lo vamos a ser nunca. Es una pena, pero esta gente pues piensa esto, ¿no? La conmemoración de la muerte se celebrará hasta que Jesús vuelva en la parusía, en el segundo regreso. Y bueno, pues esto es lo que hicimos en un rito, pues la verdad, pues muy, muy triste, ¿no? Claro, para quien viene de la tradición católica que lo recibe y se une al Señor sacramentalmente, en signo, en presencia real, sustancial, pues en fin, una pena esto de pasar en un momento pues pues nada, muy, muy triste celebrativamente hablando, ¿no? Pues decir, bueno, pues pasas una copa, pasas un plato, lo ves pasar y nada más, ¿no? Sentado en tu sitio, nada más. Después de esto, la cuarta pregunta, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues una vez que hemos visto que Jesús lo ha dado todo, ¿no? Y que nos entrega su cuerpo y su sangre, que no es su cuerpo y su sangre, que son un signo, pero que tampoco nos lo entregan porque no nos alimentamos de él, pues lo que podemos hacer es vivir según sus normas, ¿no? Tomar la decisión de amar a Jehová viviendo según sus normas, en lo que aparece aquí un rasgo propio de esta corriente de los testigos de Jehová, que es un moralismo, ¿no? O sea, ¿en qué consiste esta forma de vivir la relación con Jehová y con Jesús? En cumplir unas normas, ¿no? Las normas forman parte de la relación espiritual, ¿no? Pero no son ni mucho menos el centro, ¿no? Un católico, un cristiano diría que pasa por entregarle la vida al Señor, ¿no? Por decir, creo en ti, quiero unir mi vida a la tuya e imitar tu vida, ¿no? Bueno, y pues viviendo las normas, pues asistir a las reuniones semanales, ser obedientes a los medios que pone Jesús, es decir, a las personas que te pone, y luego asistir a los cursos bíblicos gratuitos. Aquí hay un problemilla y es que no es la Biblia, sino que es un texto que han elaborado ellos, ¿no? Bueno, me he extendido un poco, pero bueno, era una celebración de 45 minutos, que eso sí, empezó y terminó puntualmente, esto hay que reconocérselo. Y bueno, pues termino este vídeo con 10 puntos, ¿no? Un decálogo de cara a esta realidad de los testigos de Jehová, ¿no? 10 puntos, por si os sirve, seguramente se podrían decir muchos más, ¿no? Primer punto, los testigos de Jehová es una realidad que surge en el siglo XIX en Estados Unidos. La pregunta es, entre este inicio de los testigos de Jehová en el siglo XIX en Estados Unidos y Jesús de Nazaret, siglo I, Palestina, ¿cuál es el nexo? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se engancha? Esto es lo que San Ireneo en el siglo II denomina como la sucesión apostólica, es decir, los eslabones que nos unen a Jesús. Si uno va a Roma y visita la Basílica de San Pablo Extramuros, ahí puede contemplar cómo desde el primer Papa, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, los papas, hasta Francisco, ¿verdad? Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I, todos los últimos papas, esos 265, me parece que son papas de la historia de la Iglesia, están en sucesión, que nos unen históricamente con Jesús. ¿Cuál es la manera de unirse esta realidad de los testigos de Jehová nacidos en Estados Unidos en el siglo XIX con Jesús de Nazaret? No existe. Vamos, alguna explicación darán, ¿no? Pero de hecho es llamativo que no hay ninguna referencia, en su predicación no la hubo, a ninguno de los autores de la tradición cristiana, ¿no? No se habla de la Didache, no se habla de San Ireneo, de San Hilario, de San Justino, de San Agustín, o sea, no hay tradición. O sea, lo que existe desde el siglo I hasta el siglo XVIII en la experiencia cristiana, que es la que ha transmitido la fe, para ellos no existe, ¿no? Desde Jesús pasamos al siglo XIX en Estados Unidos y ahí empieza todo, ¿no? Segundo punto de los testigos de Jehová. Ellos viven lo que se llama un fundamentalismo bíblico, es decir, el fundamento de su fe es la Biblia. Bien, esto es un error teológico, porque antes de la Escritura, esto es muy fácil de entender, antes de la Escritura es la existencia de un pueblo que se ha encontrado con Dios, que Dios ha venido a ellos. Es decir, antes de que se escribiera
el libro del Génesis, del Éxodo, de Números, de Deuteronomio, ¿sí? Antes de eso, de escribirse, ya existía el pueblo de Israel que había tenido un encuentro con Dios a través de los patriarcas, ¿sí? Primero existe el pueblo, la comunidad, y después existe la escritura sagrada. En el año 33 de nuestra era, Jesús estaba con los apóstoles, existía esa comunidad y esa vida de la Iglesia, y todavía no estaban escritos los evangelios, todavía no estaba escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ya existía la verdad de la comunidad de los hijos de Dios, ¿sí? Por tanto, la Biblia no es el primer fundamento, ¿sí? Para ellos sí lo es. Tercer punto, la traducción de la Biblia. Para ellos la Biblia lo es todo y, como lo es todo, pues han decidido hacerlo a su medida. Y por tanto, las traducciones es una tradición única. Sabéis que existen traducciones interconfesionales, ¿no? Las distintas confesiones cristianas han hecho un esfuerzo para hacer una traducción que sea, digamos, respetuosa con todas las tradiciones, aunque no respete al 100% cada uno de los matices, ¿no? El caso de la escritura, de la Biblia, entre comillas, de los testigos de Jehová, es otra historia. La han hecho ellos, no es homologable y por eso tampoco tienen relación de diálogo ecuménico porque no son considerados cristianos, porque no creen en la divinidad de Jesús, ¿vale? Bien. Bueno, de ahí también pues, el tema que decía antes de las palabras de la consagración, ¿no? Pues si no les interesa que recordar que Jesús dijo esto es mi cuerpo porque es incómodo para lo que luego ellos viven, pues esto representa mi cuerpo. Lo ponen ahí y se quedan tan tranquilos, ¿no? Cuarto punto, además de ser fundamentalistas bíblicos y de haber escrito su propia Biblia, pues tienen un pequeño problemilla y es que son literalistas, es decir, interpretan literalmente la escritura, lo cual es un error, ¿no? Es un error porque en la escritura, esto daría para mucho, ¿no? En la escritura hay distintos géneros literarios. Por ejemplo, hay géneros poéticos, como podemos encontrar en los Salmos y podemos encontrar en el Cantar de los Cantares. Entonces, cuando en el Cantar de los Cantares aparece un relato sobre el cervatillo y la cervatilla, no es que un hombre sea cervatillo y otro cervatilla, sino que está hablando en imagen poética sobre cómo es el amor de Dios y del hombre, cómo busca Dios al hombre, ¿no? Cómo busca la cierva corrientes de agua. No, utilizar el método literalista es un desastre, ¿no? Esta es la razón por la que quizá lo más conocido de los testigos de Jehová, que es la prohibición de que haya transfusiones a menores de edad. Que haya la prohibición de que haya transfusiones porque hay un precepto en el Antiguo Testamento que no se permiten las transfusiones, pues ellos siguen viviéndolo tal cual, porque son literalistas, ¿no? Esto, aparte de un problema moral, es un problema teológico evidente. Bien. Quinto punto, no tienen sacramentos, no existe la realidad. Los sacramentos es un signo divino, un signo espiritual que tiene eficacia real, un signo sagrado, ¿no? El agua en el bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía, los esposos en el matrimonio. Bueno, para ellos no existen los sacramentos, son solo símbolos, ¿no? No son signos eficaces. Y por tanto para ellos lo importante es la moral, el comportamiento moral. Hay una fuerte carga en la predicación, se nota, ¿no? Que lo importante es actuar bien, ¿eh? Y esto pues deforma la experiencia espiritual porque existe las pautas, las normas, las guías de actuación, pero no son el centro ni son lo más importante, ni mucho menos. Sexto punto, no creen en la divinidad de Jesucristo, esto ya lo he dicho, pero es un tema importante. Por tanto, séptimo, no creen en la Trinidad, ¿sí? No creen en este Dios comunión, Dios familia. Octavo, no creen en absoluto en el papel principal, fundamental de la Virgen María en la obra de la salvación. No fue mencionada en esta predicación y no aparece en sus enseñanzas, ¿no? Quiero decir, en este orden de importancia, de centralidad. Noveno punto, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es un símbolo, esto representa, ¿no?
La verdad es que no sé qué harían luego con el vino y con el pan, supongo que alguien se lo comería de alguna manera. Y 10.º punto, recordar lo que comentaba al principio, los comportamientos y prácticas coercitivas que limitan la libertad, según pues, han denunciado pues, las víctimas de los testigos y estudiosos de sectas, ¿no? Por todo eso, pues rezar por ellos. Yo creo que debe ser difícil entablar este tipo de diálogo, de decir vamos a ir a los fundamentos, porque si el fundamento es la Biblia que tú tienes, que tú has escrito, pues a partir de ahí empezamos mal, ¿no? Es difícil que se entable este diálogo. Y si luego hay una serie de pautas de comportamiento que requieren pues, que tú entres y que hagas un compromiso y que no puedas salir de ese compromiso, como hemos visto en la guía para salir de los testigos de Jehová, ¿no? Mencionado, pues cuidado, rezar por ellos. Ojalá alguna vez pues, se puedan encontrar a través del testimonio de una persona de fe, de un hombre de Jesucristo, de Iglesia, pues una llamada a descubrir el verdadero rostro del Señor manifestado en Cristo a través de la Virgen en la Iglesia, ¿no? Bueno, me he extendido un poco, pero esto es lo que hay. Espero que tengáis un santo triduo de Semana Santa y que el Señor resucite en nosotros. Que Dios os bendiga.